Había un hedor particular en el aire ese día. No era solo el perfume caro que mi madre, Mary, usaba para sofocar la realidad, sino el olor acre del juicio familiar. Para cualquiera que viese las invitaciones de oro y crema, parecería una celebración de vida. Pero para mí, era una emboscada. Mary cumplía 50 años y había orquestado el evento más opulento y humillante al que jamás me había obligado a asistir. Durante años, mi vida había sido una nota al pie de página en la historia gloriosa de mi hermana Laura. Desde que era adolescente, Mary me había recordado constantemente que yo no era más que un lastre, una distracción costosa. Su amor era condicional y siempre estaba atado a una única métrica: el éxito financiero y social, un área donde yo, según su criterio, siempre fallaba. Yo no solo sentía pavor al cruzar el umbral de ese salón de eventos, sentía una calma gélida, porque a diferencia de todas las veces anteriores, en que fui a llorar en silencio, esa noche, yo llevaba la bomba de relojería en mi bolso, llevaba la verdad que ella creyó enterrada para siempre, y había llegado el momento de desenterrarla frente a todos. Yo no sería más la carga, ella sería la expuesta. El escenario estaba listo para la catarsis, y la tensa espera de mi venganza había terminado. No fue fácil llegar a ese punto, pero el dolor de años de desprecio me había forjado en algo más duro que el diamante. El salón era un espejo de la obsesión de Mary por la perfección. Cientos de invitados, todos los rostros importantes de nuestra pequeña ciudad, socios de negocios, jueces, viejas amigas de la alta sociedad. Ella lo había planeado durante meses, asegurándose de que cada detalle, desde las orquídeas blancas hasta el champán añejo, gritara éxito. Mary lucía un vestido de seda azul que la hacía parecer una reina indiscutible, flotando por la sala, recibiendo halagos que parecían energizarla. Mi hermana, Laura, la estrella familiar, estaba junto a ella. Laura, la abogada de éxito, la que tenía la casa perfecta, el matrimonio envidiable. La presencia de Laura siempre era una confirmación tácita de mi fracaso a ojos de Mary. Me movía entre las mesas con una sonrisa tensa, sintiendo los ojos escrutadores de mis parientes, ojos que preguntaban sin voz por qué yo, la hija menos agraciada, la que nunca se graduó, seguía ahí. La atmósfera era sofocante, cargada de expectativas. El evento familiar más importante del año se convertiría en el cadalso de alguien. Solo que esta vez, el verdugo y la víctima cambiarían de lugar. Sentí el peso de mi teléfono en el bolsillo, ese pequeño dispositivo que contenía la prueba irrefutable. Mi boleto de salida, mi voz. Desde que tengo memoria, mi existencia ha sido definida por un solo punto de comparación: Laura. Si yo obtenía una A, Laura obtenía una beca. Si yo comenzaba un trabajo, Laura fundaba una empresa. Mary no se molestaba en disimular su favoritismo, lo aireaba como un trofeo. Laura tiene visión, tú tienes distracciones. Era su mantra favorito. Mi madre tenía una habilidad especial para convertir cualquier logro mío en una oportunidad para enaltecer a mi hermana. Incluso cuando intenté ir a la universidad, conseguí buenas calificaciones y me esforcé por conseguir un futuro, sus palabras eran como dagas de hielo. Pero la humillación más profunda no era la constante comparación, sino la certeza de que mi madre realmente creía que yo era menos valiosa. Cuando cumplí 21 años, y mis sueños universitarios se esfumaron, Mary ni siquiera me preguntó por qué. Asumió que yo había renunciado por falta de disciplina, gritando a mis espaldas a mi tía que yo era una perezosa, y que nunca se esforzaría lo suficiente. Ese desprecio no era solo un sentimiento, sino el motor de mi resentimiento. Yo acumulé ese dolor, capa por capa, durante una década, sabiendo que algún día explotaría. Mi madre perfeccionó el arte de la humillación pública sutil, envolviendo sus críticas más crueles en un tono de preocupación maternal. Recuerdo una cena de Navidad, donde ella, frente a mi abuela y mis tíos, deslizó que mi actual empleo era adorable, pero un poco patético para alguien con tu potencial. Siempre enfatizaba el potencial, solo para señalar que lo estaba desperdiciando. Pero lo que me destrozaba era la forma en que ella me había despojado de mi identidad a lo largo de los años. Me había convertido en la hija problemática, la artista sin futuro, el intento fallido de Laura. Los comentarios no eran solo para herirme, sino para cimentar su propia imagen de matriarca sufriente que luchaba por enderezar a su oveja negra. Todos en la familia lo aceptaban,
Mi tío asentía, mi prima me miraba con lástima. Yo era la culpable, y ella la víctima. Pero ese papel de víctima era una fachada. Bajo su aparente frustración por mi falta de éxito, se escondía una verdad financiera mucho más oscura y perversa, una que iba mucho más allá de las palabras hirientes. Mi gran sueño siempre fue estudiar arquitectura. Ahorré desde que tenía 16 años, y con la ayuda de una pequeña herencia de mi abuelo paterno, logré reunir una suma considerable. Era suficiente para el primer año en la universidad de mis sueños, el trampolín hacia la vida que Mary me había prometido que me ayudaría a construir. Recuerdo haber depositado ese dinero en la cuenta de ahorros que supuestamente estaba a mi nombre, supervisada por mi madre para garantizar la seguridad, pero justo antes de que se cumpliera el plazo de inscripción, el dinero desapareció. Cuando pregunté a Mary, ella me miró con una mezcla de lástima y hastío. Me dijo que el banco había cometido un error, que la economía estaba mal, y que, tal vez no era el momento de ser egoísta e ir a la universidad. Luego me gritó que era inmadura por preocuparme por el dinero, cuando mi hermano, Leo, necesitaba apoyo para su nuevo negocio. El negocio, por cierto, era un absurdo proyecto de venta de café orgánico por Internet que duró 6 meses. Me quedé sin universidad, sin ahorros y con la humillante etiqueta de egoísta. Ese día, la verdad se convirtió en la mentira fundacional de mi vida adulta. Pasaron 3 años desde que mis sueños universitarios se desvanecieron. Mi relación con Mary se había vuelto fría y transaccional, limitada a eventos forzados. Un día, sin embargo, ella me pidió que le ayudara a migrar los archivos de su antigua computadora a una nueva. Un trabajo tedioso que acepté de mala gana. Fue mientras organizaba una carpeta de documentos bancarios que encontré un archivo de audio mal clasificado. Estaba etiquetado inocentemente como «Llamada con el Banco 2017». Lo abrí, esperando escuchar una disputa trivial sobre una factura. Lo que escuché, en cambio, hizo que mi sangre se helara. Era Mary, hablando con alguien que sonaba como su asesor financiero, discutiendo una transferencia urgente. La transferencia era de mi cuenta de ahorros universitaria. En el fondo, oí la voz de mi hermano Leo, quejándose del capital de inicio. Mary dijo, con una voz calmada y autoritaria: «Simplemente transfiérelo. Mi nombre no tiene la ambición para usarlo correctamente. Leo, en cambio, tiene potencial. Lo recuperaremos cuando el negocio despegue». Escuchar esa traición confirmada, después de años de sentirme culpable, fue una descarga eléctrica de pura injusticia. La grabación no duraba más de 5 minutos, pero contenía la verdad desnuda. Era la prueba irrefutable de que Mary no solo había tomado mi dinero, sino que lo había hecho con una convicción total en mi inferioridad. Ella no había robado por necesidad sino por preferencia. Ella había decidido unilateralmente que el futuro de su hijo fracasado valía más que el mío. Recuerdo haber escuchado el audio una y otra vez en secreto, sintiendo cómo el dolor acumulado se convertía en una furia fría y estratégica. Ella había justificado la acción diciendo que yo era una carga emocional, y que de todos modos, nunca lograría terminar la carrera. La voz de Mary era serena, totalmente desprovista de culpa. En ese momento, entendí que no era solo una cuestión de dinero. Era el intento deliberado de anular mi potencial para impulsar el de su favorito. Guardé el archivo de audio, lo tripliqué y lo encripté. Se convirtió en mi arma nuclear, esperando el momento justo. Sabía que revelarla en privado no serviría de nada. Necesitaba un escenario, un público. Necesitaba que ella sintiera la misma humillación que yo había sentido. La decisión de exponerla públicamente no fue impulsiva, se gestó lentamente, alimentada por cada mirada de desprecio, cada comentario hiriente y cada comparación con Laura. El 50º cumpleaños de Mary era el momento perfecto. Sería el ápice de su ego, el punto de máxima vulnerabilidad. Si la destruiría en el momento en que se sentía invencible. Mi plan era simple pero devastador. Necesitaba una manera de conectar mi teléfono, o una memoria USB, al sistema de sonido y proyección del salón. Me puse a investigar la empresa de eventos contratada por Mary, descubriendo que usaban un equipo estándar de audiovisual. Lo preparé todo en secreto. Había algo liberador en la planificación. Ya no estaba llorando o suplicando. Estaba ejecutando la justicia.
Mientras Mary se preocupaba por qué tipo de caviar servir, yo me preocupaba por la calidad de audio de la grabación. La ironía era deliciosa. Ella estaba preparando su fiesta de coronación. Yo estaba preparando su ejecución social. La espera era tensa, pero la satisfacción anticipada de ver su rostro desmoronarse frente a toda la sociedad que tanto valoraba era la única cosa que me mantenía en pie. Los días previos al aniversario fueron un infierno de nerviosismo. ¿Funcionaría el equipo? Me descubrirían. En mi pequeño apartamento, practiqué cómo acceder al puerto USB del proyector o a la mesa de mezclas. Era fundamental que el audio se proyectara con claridad, que todos en la sala entendieran cada palabra de la confesión de mi madre. Había editado la grabación para aislar solo las partes incriminatorias, la mención directa de mi nombre, la transferencia de fondos y la frase demoledora sobre mi falta de ambición. Era un clip corto, un golpe de gracia. Antes de salir de casa, tomé una última respiración profunda, mirando el teléfono en mi mano. Sentía su peso, no como un objeto, sino como mi propia dignidad largamente secuestrada. Me pregunté por última vez si esto era lo correcto. ¿Valía la pena destruir a mi propia madre? Y la respuesta vino con la fuerza de todos los años de abuso. Sí. La justicia emocional lo exigía. Yo ya no era la víctima silenciosa. Era la dueña de la verdad, y la iba a usar. Crucé la puerta del salón con el corazón martilleando contra mis costillas, pero con una expresión de calma estudiada. Mary me recibió con un abrazo breve y tenso, susurrándome al oído. Asegúrate de no avergonzar a la familia esta noche, vístete adecuadamente. Incluso en el día de su celebración, no podía evitar darme una última reprimenda. Laura se acercó, con su sonrisa perfecta y su anillo deslumbrante. «Qué bueno que viniste, cariño», dijo con un tono de falsa piedad que siempre me ponía los nervios de punta. El aire estaba lleno de murmullos y risas forzadas. Localicé la mesa de mezclas de audio. Estaba cerca del fondo, custodiada por un joven técnico que parecía aburrido. El plan de inserción era arriesgado pero necesario. Me concentré en ser invisible, en actuar como la hija irrelevante que Mary siempre había querido que fuera. Pero en el fondo, yo era un depredador paciente, esperando el momento en que la música se detuviera, y el micrófono estuviera en manos de mi agresora. La tensión era un hilo fino que podía romperse en cualquier instante, liberando el caos. Mientras esperaba el momento de la cena, Laura se sentó a mi lado, la campeona del éxito. Ella no necesitaba humillarme con tanta agresividad como Mary. Su sola existencia era suficiente. Mamá ha estado muy estresada con esto. Me alegro de que tú, al menos, no le hayas dado más problemas últimamente, comentó, sorbiendo su champán. Luego, con una aparente inocencia, preguntó por mi trabajo. Recuerda, si necesitas un adelanto o algo, no te avergüences, los errores ocurren. Era condescendencia pura, diseñada para recordarme mi dependencia y mi falta de estatus. Traté de responder con evasivas, pero sus palabras ya habían cumplido su propósito, elevar su figura mientras hundía la mía. Ella estaba pavimentando el camino para el discurso de Mary. En nuestra familia, la verdad era siempre una narrativa cuidadosamente curada. Esta noche, yo iba a destrozar esa narrativa. Laura no sabía que estaba a punto de presenciar cómo la base de su propia superioridad se derrumbaba. Me limité a sonreír y dije, gracias Laura, pero hoy no necesito adelantos. Hoy de hecho estoy aquí para saldar una deuda. Su sonrisa se congeló ligeramente. El momento se acercaba. Las luces se atenuaron, y Mary se dirigió al pequeño escenario. El silencio en el salón fue casi reverencial. Ella tomó el micrófono con la gracia de una actriz que conoce su papel. Comenzó el discurso con la historia obligatoria de su vida, su lucha, su sacrificio. Agradeció a su esposo, a sus amigos, y finalmente a sus hijos. El público estaba cautivado, hipnotizado por el drama que ella tejía. Mary era una maestra en el arte de la manipulación emocional. Sentí mi corazón acelerarse. Este era el momento crítico. Mientras ella elogiaba la perfección de su vida, yo discretamente me moví hacia la parte trasera, fingiendo ir al baño. El técnico AV estaba distraído revisando los niveles de sonido. Este era mi tiro.
Mi misión era rápida y silenciosa: conectar la unidad USB que contenía el audio al puerto del amplificador o del proyector principal, y configurar la reproducción automática. El destino de Mary pendía de un delgado cable USB. Mary ya había pasado a la parte más importante del discurso: los hijos. El elogio para Laura fue épico. Habló de su brillantez, de su éxito innegable, de lo orgullosa que estaba de que Laura llevara el nombre familiar a lo más alto. Luego vino Leo. A pesar de que su negocio había fallado miserablemente, gracias en parte a mi dinero, Mary lo presentó como un visionario valiente que se atrevió a soñar. El discurso era un espectáculo de hipocresía. Entonces llegó mi turno. Ella hizo una pausa. Una pausa larga, dramática, que pareció durar una eternidad. Toda la sala volteó a verme. Sentí cómo el calor subía a mi rostro, preparándome para el inevitable golpe público. Su rostro se suavizó en una máscara de falsa tristeza antes de dirigirse a mí. Era la sonrisa de la matriarca que iba a avergonzar a su hija por el bien de su propia imagen. Sabía que venía el golpe. La vi abrir la boca lista para desatar la humillación final. Y entonces, Mary gritó la palabra que había temido toda mi vida, pero que ahora, paradójicamente, me daba fuerza. Y luego está mi nombre. Dijo con un suspiro audible. Mi desafío. Ella es una buena chica, pero bueno. No todos pueden alcanzar la altura de Laura. Es una carga, lo ha sido siempre. Pero como madre, uno aprende a sobrellevarlo. Esperamos que algún día encuentre su camino y no siga siendo tan dependiente. Honestamente es un desperdicio de potencial y nos ha dado mucha pena. Las palabras resonaron en el salón silenciado. Ella acababa de humillarme frente a toda la familia y amigos. La injusticia era palpable. Vi a mi padre bajar la mirada, avergonzado. Laura sonrió triunfalmente. En ese instante, supe que no había vuelta atrás. La humillación era mi señal. Mientras Mary se preparaba para continuar con su autocompasión melodramática, yo pulsé el botón de reproducción en el pequeño control remoto que tenía escondido en mi mano. Un fuerte clic interrumpió la voz de Mary, y luego, a través del sistema de sonido principal, la sala entera escuchó, con una claridad espeluznante, la voz de mi madre en el audio en secreto. Simplemente transfiérelo. Mi nombre no tiene la ambición para usarlo correctamente. Lo recuperaremos cuando el negocio de Leo despegue. El efecto fue inmediato. El silencio fue total. Mary se acercó al micrófono. Su voz temblaba no de emoción, sino de desprecio mal contenido. No todos pueden alcanzar las alturas de Laura, susurró con crueldad. Y algunos de nosotros, simplemente, se convierten en una carga. La palabra carga. Me golpeó con la fuerza de un puñetazo, pero esta vez era combustible, no una sentencia. Vi a mi padre bajar la cabeza, avergonzado de mi madre, pero incapaz de detenerla. Mary ya estaba girando hacia el pastel, lista para concluir su humillación con una sonrisa falsa y un brindis. Pero yo no le di esa oportunidad. Di un paso al frente justo cuando la banda iba a reanudar la música. Espera, Mary, dije. Y mi voz, aunque baja, cortó el aire como un cuchillo de acero frío. Ella se giró, el pánico mezclado con furia por la interrupción. ¿Qué crees que estás haciendo? Es mi fiesta. No he terminado mi parte del discurso, Mary, repliqué avanzando hasta el atril. La multitud, que antes murmuraba incómoda, se había paralizado. Sentí el peso de todos los años de desprecio y comparación, y supe que este era el momento. Es hora de que todos sepan la verdad sobre la carga y el éxito en esta familia, anuncié, tomando el micrófono firmemente en mi mano. Mary trató de arrebatármelo, pero la sostuve con una fuerza que no sabía que poseía. «Hablas de éxito, Mary», comencé, mirando directamente a mi hermana, Laura, que ahora estaba pálida. «Laura es brillante, sí. Pero la verdad es que yo nunca tuve la oportunidad de competir. Hace 5 años, cuando se suponía que debía empezar la universidad, me dijiste que los fondos se habían evaporado por una mala inversión. Me dijiste que como yo no era tan prometedora como Laura, era mejor que buscara un trabajo temporal. Hice una pausa dramática, dejando que el peso de la injusticia se asentara sobre el silencio tenso. Leo miró a Mary,
nervioso sabiendo que yo estaba al borde de revelar el secreto que habíamos guardado con tanto dolor. Lo que no sabías, continué, manteniendo mi tono bajo pero firme, es que yo guardé algo. En secreto. Algo que probaba que los fondos nunca se evaporaron. Simplemente fueron redirigidos para financiar el negocio fallido de Leo. Un proyecto que sabías que estaba condenado. Mary intentó gritar. Mentirosa, dame el micrófono, pero yo la ignoré por completo. Saqué mi teléfono, que había preparado meticulosamente, conectándolo por Bluetooth al sistema de sonido profesional que habían alquilado para el banquete. Permítanme compartir una conversación grabada en secreto, anuncié a todos los invitados. Los dedos me temblaban un poco, pero la adrenalina me impulsó a presionar el botón de reproducir. El audio comenzó, claro y escalofriante, con la voz inconfundible de Mary. Era una grabación de hace 5 años, una conversación con Leo que había logrado capturar sin que se dieran cuenta, guardada como mi arma secreta. No tuve opción. Leo necesitaba el capital inicial. Sé que el dinero de la universidad de mi nombre estaba apartado, pero ella no lo necesita ahora mismo. Laura es la prioritaria. Además, siendo honestos, mi nombre nunca iba a ser una abogada de éxito. Lo usaré para el negocio de Leo, y luego veré cómo lo repongo. Si no, que trabaje, es una carga menos para nosotros. La palabra carga volvió a resonar, esta vez de su propia boca, confesando la traición y el robo con absoluta frialdad. Mi madre se quedó congelada en medio del escenario, como una estatua de sal. Sus ojos, antes llenos de desprecio, se abrieron con puro terror. Era su propia voz, proyectada en alta definición, gritándole la verdad a toda la familia reunida. El sonido de la confesión resonó en el salón de banquetes como un disparo. Mis tías se taparon la boca, mi abuela se llevó las manos a la cabeza, y mi padre finalmente levantó la mirada, con una expresión de absoluto horror y decepción. El silencio fue total, un vacío aplastante que devoró cualquier intento de excusa. Todos se quedaron sin palabras, mirando fijamente a Mary, la matriarca hipócrita y expuesta. Apagué la grabación, el silencio, denso y cargado, persistió. Mary seguía paralizada, sabiendo que no había forma de negar la evidencia. Ahí lo tienen, dije, mi voz ahora fuerte y segura. Esa es la verdad sobre el por qué soy una carga, y por qué nunca pude ser tan exitosa como Laura. No fue por falta de capacidad, Mary, fue por falta de fondos que tú robaste para financiar el fracaso de tu hijo favorito y justificar tu desprecio hacia mí. Miré a mi madre que estaba roja, temblando, y al borde de las lágrimas, destruida públicamente. Este no es solo tu 50º aniversario, Mary. Es el día en que la verdad salió a la luz y revelé tu gran secreto. Miré a mi padre, cuyos ojos reflejaban la pena. Y no, Mary, concluí, dando un paso atrás del micrófono. Yo no soy tu desafío, tú eras el mío, y hoy, con la verdad en mis manos, te superé. Dejé caer el micrófono sobre la mesa. Tomé mi bolso y me dirigí a la salida. No esperé disculpas ni explicaciones, porque ya no las necesitaba. Había recuperado mi voz y mi dignidad. Mientras caminaba escuché a mi madre por fin intentar gritar mi nombre, pero su voz ya no tenía poder. Todos en la sala la miraban con juicio. Ese día todo cambió para ella, y para mí, fue el comienzo de mi verdadera liberación. La catarsis fue completa, y la justicia emocional, inmediata.